Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí. Iglesia, dale un aplauso al Rey, porque tenemos oportunidad en la casa. Tenemos oportunidad en este tiempo de poder venir a adorarle y alabarle. ¿Cuántas congregaciones están cerradas en el mundo entero? Muchas. Y nosotros tenemos el privilegio de estar aquí. Aleluya. El Señor me dio una palabra y la titulé El lenguaje del Espíritu. Wow. El lenguaje del Espíritu. Aleluya. Y estaremos buscando, vamos a buscar unos cuantos versos bíblicos en el libro de Juan, capítulo 17. Santo es el Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, que sobre todo nombre. Gracias, Señor. Juan capítulo 17, y leeré desde el verso 21 al 23. Y dice así: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y déjame leer el 24, dice así: para Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque has amado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, amén. Esta palabra, hermanos, a mí me ha tocado tanto, porque el Señor dice en su palabra que Él nos amó con amor eterno. ¿Usted sabe qué significa eso? Que para siempre el Señor nos ha amado a nosotros. Y dice la palabra también que Él ha extendido su misericordia hacia nosotros. Y si nos vamos de donde el Señor nos sacó a cada uno de nosotros, entendemos que su misericordia es nueva día a día. ¿Por qué? Porque Él, aún estuvimos en el pecado, Él nos amó así. Y extendió su misericordia y fue paciente y nos esperó. Y yo lo digo por mí, cuántas veces el Señor no tocó mi puerta y yo endurecí mi corazón. Pero llegó un día donde reconocí que lo necesitaba y pude abrir mi corazón para que Él entrara y morara aquí. Amén. Así que hoy el Señor nos va a ayudar a que nosotros podamos entender el propósito de vida que nosotros tenemos en Cristo. Tú y yo no somos cualquier cosa. Nosotros estamos sellados con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, de cuando el adversario ve eso, teme. Cuando el Padre amado nos ve aún en nuestras faltas, dice: wow, recibió mi hijo, no lo puedo desechar. Hay una importancia muy grande en ti y en mí para la gloria de Dios. Somos escogidos por Él. Dios quiere que la iglesia hable un lenguaje diferente. Dios quiere que la iglesia hable el lenguaje del Espíritu. Que aún en medio de la tribulación nuestro lenguaje sea de Él. Nuestro lenguaje sea sacado de su esencia, sacado de su profundidad. Que aún veamos lo contrario, digamos: no, Dios dijo que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Que aún veamos lo contrario, digamos: el Señor me ha fortalecido. Soy más que vencedor en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y seguimos leyendo el libro de Romanos, el capítulo 8. Hay varios versos que el Señor me ha dado, porque la palabra es la profecía completa. Es la que no se extravía, porque es la palabra de Dios. Es la que nos va a redarguir, la que nos va a llenar, la que nos va a instruir. Y leemos a partir del verso 15 al 17, el capítulo 8 de Romanos. Santo es el Señor. Y dice así:
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay una enseñanza tan grande, porque dice el Señor, si es que padecemos juntamente con Él, que no sea que lo que vivamos sea una consecuencia de nuestro pecado, sino que sea una prueba que Él haya permitido para Él glorificarse, para Él obrar, para Él mostrar su gloria en nosotros, porque somos portadores de su gloria, somos portadores de su gracia, somos portadores de Él en todo tiempo, que por donde pasemos alguien tiene que decir, wow, tiene una esencia diferente, y aún no conozcan del Señor, diga, hay algo en Él o en ella diferente, como que brilla, que da luz, porque dice el Señor que nosotros seremos luz en medio de las tinieblas. No es que no vamos a estar en este mundo, claro que vamos a estar aquí mientras Dios se lo permita, pero tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, que aún lo que no nos acontezca sea por un propósito. Somos embajadores del reino, somos hijos de Dios, del Dios viviente. Yo no sé si a ti te llega esta palabra de saber quién eres, de saber qué ciudadanía tú y yo tenemos en los cielos y aquí en la tierra, porque estamos sellados para su obra y para su gracia. Nosotros estamos sellados para que Él se manifieste en nosotros, porque nosotros somos el vaso que Él utiliza. El Señor puede hacer como quiera, puede mostrarse y venir y transfigurarse, pero a Él le place usar a sus vasos, a nosotros que somos sus hijos, a los que le hemos recibido y hemos dicho, Señor, yo te recibo como mi único Salvador, yo te recibo como mi Padre. Ya yo no soy un advenedizo, yo soy tu hijo, tú me adoptaste, tú me recibiste. Y a esos que el Señor ha recibido por hijos, a nosotros, el Señor les tiene un gran galardón. Nos tiene un gran galardón, no solamente la salvación, sino regalos extra que nuestra mente finita ahora mismo no la entiende. Porque nos envolvemos muchas veces en las cosas terrenales y creemos que eso es lo único, y eso nos hace desviar del propósito de vida que hay en nosotros, cuando en nosotros hay algo más grande. El Señor quiere el lenguaje del Espíritu, que nosotros estemos a una con Él, que nosotros sintamos su presencia en todo tiempo, que nosotros estemos tan apegados a Él. Usted sabe cuando alguien se enamora, yo no sé si aquí alguien se ha enamorado de alguien, yo lo que sé que yo enamorada de mi esposo, yo quiero llegar muchas veces para sentarme ahora a hablar, como dicen en un lenguaje popular, plepla con Él. Cualquier disparate, cualquier cosa íntima, cualquier cosa fuerte. Así el Señor quiere que aún más nosotros añoremos esa búsqueda. Esta prueba de este tiempo es para la iglesia, no es para el mundo. El mundo está igualito. Muchos no han cambiado. Vienen tiempos más difíciles, pero este tiempo es para que la iglesia se apegue al Cristo de la gloria. Este tiempo es para que nosotros podamos apegarnos a Cristo, seamos uno en Cristo Jesús. Que la unidad en el Espíritu sea muy fuerte, para que nada de lo que pase nos tambalee, para que nada nos dé temor, para que nada nos dé miedo, para que podamos estar en nuestro lugar. Santo es el Señor. Y dice el Santiago 3, verso 17 y 18. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo me gozo hablar de la palabra, porque es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos. Antes de uno llegar aquí, ya el Señor ha cortado a uno por allá y ha hecho para que nadie se gloríe. Santiago 3 del 17 al 18 dice así. Gracias, Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa es la sabiduría de Dios para con nosotros. Esa es la sabiduría que el Señor quiere que nosotros tengamos, una sabiduría de paz, de gozo, de mansedumbre, de templanza, de frutos. De que si nos incomodamos, ok, no podemos incomodar, pero que no lleguemos al pecado. De que la ira, de que la contienda, de que el miedo, de que los deseos carnales queden enterrados en Cristo Jesús. Porque Él ama a su iglesia, Él cuida a su iglesia. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Pero esa parte se consigue solamente con la intimidad en el Espíritu. Esa parte se consigue solamente con la búsqueda constante, porque en nuestra humanidad nunca vamos a poder. Por eso que es necesario que nosotros estemos hablando siempre el lenguaje del Espíritu con nuestro Señor, y que eso se manifieste en nuestra vida diaria. Aleluya. Hay una oración que todos la sabemos. Es la oración del Padre Nuestro. Y todos la hacemos desde niños, es la que nos enseñan, aún en la congregación que no sea la evangélica, en las tradicionales también nos las enseñaron. Y dice así: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una exaltación al Padre reconociendo que Él es Dios. Santificado sea tu nombre. Cuando nosotros lo hacemos, nosotros también nos santificamos. Cuando lo declaramos, también nos santificamos, porque estamos declarando una de las grandezas del Señor, que se menciona tantas veces en la palabra. Dice que Él es santo, santo, santo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea que su reino viene aquí. Su voluntad se hace también en la tierra, pero nosotros tenemos que saber que ese es nuestro lenguaje. Si nosotros no creemos que su voluntad se puede hacer en la tierra como en el cielo, no estamos a una con Él. Hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra. ¿Cuál es la voluntad en el cielo? Que todos somos sanos, que todos estamos santificados, que todos estamos libres. Eso a todo el que le sirve a Cristo. El que está en el mundo está en tiniebla, pero los que estamos aquí sí podemos, porque es la voluntad del Padre hacia sus hijos. No hacia su criatura nada más, no hacia sus hijos. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. El Señor me decía: a veces no creen que yo puedo suplirle. A veces no creen que yo soy el dueño del oro y la plata. Y me decía a mí misma: a veces tú no crees que hay poder en mí. Y yo lloraba y le decía: es verdad, Señor, porque a veces nos llega la duda en medio de la tribulación. A veces la tribulación nos envuelve de tal forma que creemos que ese va a ser el final. Y ese no es nuestro final, ese no es nuestro destino. Nuestro destino está en el reino de Dios. Santificado sea tu nombre, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Y el Señor me decía: ¿por qué no perdonan? ¿Por qué no perdonan al adversario? ¿Por qué no perdonan a aquel que le ha hecho daño? Si yo los he amado y lo he perdonado tanto. Y yo lloraba tanto, hermano, porque a veces tenemos cosas en nuestros corazones. A veces tenemos cosas en nuestros corazones que nos detienen. Que detienen que podamos hablar el lenguaje del Espíritu con nuestro Padre. A veces hay obstáculos que impiden que nosotros podamos llegar al lugar santo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. A veces nos dejamos envolver de la tentación. La tentación nada más no va a venir de una forma, va a venir de miles. De miles. Va a venir una lujuria de muchas formas.
no solamente en lo sexual, sino de muchas formas con cosas vanas, que nos va a envolver en diferentes cosas. Y eso pare el pecado. Y a veces sabemos que está la tentación y nos dejamos guiar. Líbranos de toda tentación, Señor, en el nombre de Jesús. Y así sigue recitando el Padre Nuestro. Aleluya. Dios quiere que nuestra alma, cuerpo, mente y espíritu siempre estén sanos. Esa es la voluntad de Dios. Yo le decía, Señor, ¿por qué yo he durado tanto tiempo enferma? Yo le hacía esa pregunta. Yo decía, ¿por qué, Señor? Si yo trato de hacer tu voluntad. Y el Señor me decía, hay enfermedades que no sanan porque están en las emociones. Están en el corazón. No es culpa de Dios. Dios en la cruz del Calvario fue que dio la sanidad. Fue ahí que la dio. O sea, eso pasó hace mucho tiempo. Ya nosotros tenemos la sanidad. Yo lloraba, hermano, con esto porque esto me confrontó. A veces hay cosas en nuestros corazones que impiden que verdaderamente estemos sanos. Y no solamente sano en el cuerpo, sano en la mente, sano el alma, sano el espíritu. A veces hay cosas en nuestras emociones que impiden que nosotros tengamos un encuentro con nuestro Señor, una comunión con el Padre. Y eso impide que nosotros avancemos y nosotros no entendemos, aún en las finanzas, ¿y por qué me va tan mal en esto? Hay cosas en nuestras emociones que tienen que salir en el nombre de Jesús. Y hay cosas que desconocemos. Hay cosas que están desde nuestra niñez forjada ahí. Y nosotros como cristianos a veces nadando en el mismo lodo y no sabemos y no entendemos. Decimos, pero estoy santificando, me estoy haciendo tu voluntad. Si esto pasó no es mi culpa. A veces cometemos errores, ok, te pedimos perdón, pero ¿por qué no avanzo? Emociones. Hay almas fragmentadas. Hay almas fragmentadas. Hay almas atadas. Y Dios nos libertó. Dios me decía, no me hable en futuro, no. Ya nos libertó, ya nos sanó, ya nos perdonó. Wow, gloria a Dios. Santo es el Señor. Hay que neutralizar en el nombre de Jesús la raíz de todo mal. ¿Dónde fue que vino la laceración? ¿Dónde fue que vino el dolor que no me deja avanzar? ¿Dónde fue que cayó esa hacha? En mi corazón. Hay una raíz de amargura ahí que no me deja perdonar. Hay una raíz que no me deja avanzar, que no me deja sanar el cuerpo. Hermano, yo le decía, Señor, tú dices que tú sanas todas las enfermedades. Ahí hay versos que lo confirman. Que el Señor nos dio, dice Mateo 10:1, lo voy a buscar. Porque aquí es la palabra, yo no me estoy inventando nada. Dice Mateo 10:1. Gloria a Dios. Dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No las dio la autoridad. La autoridad solamente se quita cuando no hay algo bien en nuestro corazón. No las dio. Él no dio esa autoridad. Y dice también cuando lo envió en la gran comisión, en Marcos 15:16 dice, y por todo el mundo, y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, oigan bien iglesia, estas señales seguirán a los que creen, que en mi nombre, o sea en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos en los enfermos y ellos sanarán. Si tomaran o bebieran cosa mortífera, no les hará daño.
O sea, ya el Señor nos dio un sistema inmunológico sano. Y yo le decía, Señor, ¿y eso? Que hay enfermedades que vienen por las emociones que dañan nuestro sistema inmunológico. Y yo me puse a buscar las enfermedades que vienen, que el sistema inmunológico es la que daña. Mi hermana y hermano, cuando yo vi eso, yo hice así. Yo dije, wow, Señor, es que tú no dices la cosa por decirla. Hermanos, todas esas enfermedades que dice el hombre que no sanan, que dicen los científicos que no sanan, la gran mayoría viene porque la persona, su sistema inmunológico, sus defensas bajan. Y el Señor me mostraba que todo eso viene a través de las emociones dañadas. Las emociones dañadas causan un estrés al ser humano, donde nos lleva a que nosotros le demos legalidad a que el cuerpo se enferme. Y ese es el engaño del enemigo en estos últimos tiempos, trayéndonos trabajos en exceso que hace que el tiempo que podemos tener un encuentro con nuestro Padre no lo tengamos, y eso haga que baje nuestro sistema autoinmune y traiga estrés, y ese estrés produce que los órganos se enfermen. Esa es una de las formas. Otras de las formas es que cuando no perdonamos, nuestro cuerpo se enferma. Dice que se envejecen nuestros huesos, nuestros tuétanos. Dice también que cuando hay raíces de amargura en nuestro corazón, el cuerpo se enferma. Dice que cuando hay cosas profundas, la mente se enferma porque no pensamos igual. Y el Señor me decía que la iglesia tiene que tener una mente renovada en Él. Dice Romanos 12:2. Miren, hermanos, que esto no lo invento yo, esto lo dice la palabra. Dice Romanos 12:2. Gloria a Dios. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que renovemos nuestra mente diario. Que nosotros mismos, con la autoridad que Dios nos ha dado, profeticemos sobre nosotros con la palabra. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra dice que yo tengo una mente renovada en el Señor. La palabra dice que yo soy sana por la llaga del Cordero. La palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. La palabra dice que Él nos amó primero con amor eterno. Porque estamos muchas veces, ay, que nadie me ama, que nadie me quiere, que nadie... Él nos amó primero. Y ese amor Él lo puso en este corazón. Amemos nosotros al otro y le vamos a enseñar el amor de Cristo. Él nos amó. Él nos renovó la mente. En la cruz del Calvario Él pagó por todo. No hubo nada que se quedara fuera. Fue todo que entró allí. Por eso que los demonios le tienen miedo a la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo fue la que nos dio la victoria a nosotros. Fue la que nos dio la oportunidad de que nosotros seamos hoy salvos. Pero hay que cuidar esta salvación. El Señor me decía, hay personas que irán al infierno porque tienen raíces de amargura en su corazón y van a la iglesia y me han recibido, pero no han entregado eso. Es tiempo de sanar. Es tiempo de caminar unidos a Cristo, bajo el lenguaje del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estando en nosotros, contrictado, porque nos muestra de muchas formas y seguimos añoñando eso. Y esto tiene que salir en el nombre de Jesús. Hay cosas que aún no recordamos que pasaron en nuestra niñez y que son las que están trayendo obstáculo a que nosotros seamos verdaderamente libres, verdaderamente sanos, verdaderamente con gozo en nuestro corazón. Y a veces nos amargamos por las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Y eso también trae y viene y entra en nuestro corazón. Hermanos, dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos que guardarlo porque de él mana la vida. Eso significa que la vida va a depender de eso.
De ahí va a depender que nosotros tengamos un caminar con el Señor, un encuentro con el Señor, una comunión con el Señor, un trato de Él hacia nosotros, de nosotros poder ir a su santo trono diario y decirle: wow, Señor, aún tengo prueba, pero yo sé que tú me libertas de ella. Yo sé que ya tú me diste la victoria. Yo te creo, Señor. Wow, Padre, fallé, perdóname. Ayúdame a volverlo a hacer bien y a no quemarme en esa prueba. Pero es renovar nuestra mente diario para que no entre el chisme, para que no entre la contienda. Oye, para que no entre el miedo, para que no entren los deseos pecaminosos, para que esas heridas sean sanas. Santo es el Señor. Todos hemos sido transformados y esa fortaleza puede a veces atarnos cuando nosotros no le entregamos eso al Señor. Son fortalezas que se levantan. Y el Señor me decía: ¿estás enferma? Dale la orden. Hermano, yo tuve una experiencia esta semana. Yo no sabía que la pastora me iba a llamar, pero es que Dios va cortando a uno desde ya, porque Él sabe todo. Y yo he tenido en este tiempo que tenía ese dardo de esa enfermedad, todos los síntomas que ustedes no se imaginan. Hay síntomas que a veces uno ni quiere ni decirlo. Y quería sumarse uno nuevo. Y era de unas jaquecas que me mareaban y que yo no podía estar tranquila ni podía hacer una vida normal. ¿Usted sabe lo que es usted levantarse y sentirse que todo le da vuelta? Y un dolor de cabeza que no se le quita. Y usted dice: ¿pero y qué es esto? Y una náusea. ¿Y qué es esto? Y el Señor me dijo audible, pero yo no sabía que el Señor me iba a trabajar con esto. Y me dijo: pero ya yo te di la autoridad. Ordénaselo. Dile que se vaya. En mi nombre. Dile que se vaya. Pero no se lo diga con temor, ni se lo diga corriendo y me voy de una vez a tomar la pastilla. Dile que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Y persiste. Wow, cuando el Señor me dijo: persiste en la oración. Persiste. Aunque tú veas el síntoma, persiste. Aunque tú veas la inflamación, persiste y di: te fuiste en el nombre de Jesús. Ya tú no estás conmigo, tú y yo no vamos a militar juntos. Porque Dios me dio la sanidad. Y el Señor así también te dice: persiste en la oración. Ordénale a eso que te está haciendo la guerra que se vaya en el nombre de Jesús. Es que Dios nos dio autoridad. El Señor nos dio poder. El Señor nos dio la victoria. Es que se lo ordenemos. No importa si es en la finanza, no importa si es en cualquier área de nuestra vida. Es que se tiene que ir en el nombre de Jesús. Es que se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque si estamos alineados a Cristo, si estamos en obediencia, si nos hemos puesto a cuenta con el Señor, es que tiene que irse ese espíritu inmundo que nos está haciendo la guerra y que no nos deja tener el gozo de la salvación. Es que se lo ordenemos. Hermanos, y yo me paré a las 3 de la mañana. Yo le dije: en el nombre de Jesús tú suelta mi cabeza. En el nombre de Jesús tú te vas de mi cuerpo. Yo tenía 4 días en ese relajo. No tenía paz. Y era acostada. Y todo me daba vuelta. Y yo decía: ¿qué es esto, Señor? Las otras se pueden controlar, los otros síntomas. Oye, yo estaba ñoñando todo. Todo se puede controlar, pero esto es diferente, Señor. Le decía yo a Dios: esto es diferente, así yo no puedo tener una vida normal. Y el Señor me decía: ordénaselo. Ya yo te la di. Y yo seguí, hermanos. Eso fue algo sobrenatural. Cuando yo entendí, lo creí en mi mente y en mi corazón. Y yo le dije: en el nombre de Jesús tú te vas. Tú no tienes parte ni tienes suerte conmigo. Tú te vas en el nombre de Jesús. Y lo llamé por su nombre. Y le dije: espíritu inmundo de jaqueca, tú te vas ahora en el nombre de Jesús. Y suelta mi cabeza. Hermanos, literalmente. Eso no fue de que amaneció y yo me sentí mejor. No. Instantáneamente yo recibí esa sanidad. Y la gloria es del Señor. Y así como recibí esa, recibo las demás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y así tú también recibes la tuya en el nombre de Jesús. Yo no sé con qué área tú estás batallando. Yo lo que sé que en el nombre de Jesús tú eres sano. Tú eres libre. En el nombre de Jesús.
Y le damos la gloria y honra a Dios porque ya Él nos dio la victoria. Hay que sanar el corazón, hay que entregárselo al Señor. El corazón no solamente se entrega cuando uno está enamorado. Hay áreas que hay que entregársela, hay que decirle, Señor, toma mi corazón. Porque nuestra alma tiene que estar libre de todo. De todo. Y Dios, otra cosa que el Señor me muestra es que Él no quiere que uno se ponga de acuerdo con las tinieblas. Y ponerse de acuerdo con las tinieblas es uno aceptar esos dardos que el diablo nos está enviando. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Ponerse de acuerdo con las tinieblas es usted y yo dejar de creer en el propósito de Dios. Ponerse de acuerdo con las tinieblas es que si el Señor le ha dado y le ha dicho que ese es su negocio, que ese es su empleo, y usted porque está viendo lo contrario, yo estoy viendo lo contrario, estamos dejando de creer, estamos poniéndonos de acuerdo con las tinieblas. Y eso está haciendo que ellas tengan un fruto. Es el lenguaje del Espíritu que el Señor quiere. Cuando yo le hablo del lenguaje del Espíritu, es que con la palabra que nosotros le vamos a decir, eso no es así. Dios dijo que hay que tener fe en Él, que no mendigaremos, que somos sanos, que Él nos cubre, que aún en medio de esta pandemia Él guarda nuestra iglesia, que aún en medio de esta pandemia Él guarda nuestra casa, que aún en medio de lo que sea que Dios permita, porque puede ser que Dios permita que toque algo, pero que nuestro corazón esté creyéndole a Él, que eso se va en el nombre de Jesús y que nosotros se lo ordenemos. Es que no podemos ponernos de acuerdo con las tinieblas. Wow, no podemos ponernos de acuerdo con las tinieblas, porque ya Dios venció todo, el pecado, la maldad, la enfermedad, el estrés, hermano, Dios lo venció. Y Dios sabía que eso iba a venir para este tiempo. Por eso el Señor decía, cuida tu corazón, cuida tu mente. Cuida el alma, estar en el Espíritu, porque este tiempo iba a venir. Nosotros, esta generación, Él sabía que a nosotros era que no iba a tocar. Y Él desde antes nos preparó. ¿Y usted cree que Dios no iba a enviar así por así sin nada? Y Él nos envió con la provisión necesaria para este tiempo, con los dones, con el querer como el hacer. Pero está en nosotros ir al trono de la gracia, recibirlo y a decirle, Señor, y a poder, y yo agarro eso, agarro que es mío esto que tú me diste ya por la palabra. Me apropio de esto, Señor, porque tú me lo diste. No es otro que me lo ha dado, eres tú. Santo es el Señor. Dios quiere que también nuestras finanzas estén en orden. Esto es algo también que ha tratado conmigo. Hay cosas que yo le he preguntado, Señor, ¿y qué? Hay acuerdos que son con las tinieblas que tienen que romperse. Hay acuerdos que nosotros hemos hecho con gente que Dios no ha dicho que no sea. Y eso nos ha traído dolor y tristeza. Y después no entendemos el por qué. Y nos va mal y no entendemos. Y es porque habían acuerdos que Dios no nos dio el permiso. Y nos duele en el alma aunque uno lo haya hecho de buen corazón. Pero el otro no lo hizo de buen corazón. Porque no le sirve a Dios. Y eso nos trae dolor y estrés y nos enferma. Entonces Dios quiere que el lenguaje sea primero con Él, antes de tomar cualquier decisión con Él. El lenguaje del Espíritu, para que no vengan pérdidas en nosotros, que después nosotros estemos echándole la culpa al Señor. Y al Señor le duele vernos sufrir. Pero hasta que entendamos la lección, a veces nos deja un tiempito. Aunque luego Él pase el bálsamo. Él nos ama con amor eterno. A ti, a mi iglesia. Él no desecha a sus hijos. Podemos ir al trono de la gracia diario. Él nos espera. Y el Espíritu Santo, yo no sé si usted lo siente, pero el Espíritu Santo, aún más en este tiempo, está más fuerte, manifestándose en nuestras vidas. Yo no sé si usted lo está sintiendo, pero yo lo siento hasta en el aire.
Hasta en el aire se siente. Aún quiere el diablo contaminar el aire. Y Él está haciendo la obra en nosotros grandemente. Gracias, Padre. Bendito y alabado eres, Señor. Hay emociones tóxicas que hay que sacar de aquí. El temor, el miedo, la vergüenza. Que hacen que nuestro corazón tenga heridas profundas. La ira, hermanos, son tóxicas. La apatía, la tristeza, son tóxicos. ¿Usted sabe por qué? Porque en el momento que se mencionan así normal, no son pecado, pero a lo que nos llevan. Porque cuando tenemos apatía, cuando estamos tristes, eso nos lleva a tener un doble ánimo, a no querer congregarnos, a no querer orar, a no querer hacer la voluntad de Dios. Cuando tenemos miedo, eso nos detiene y no avanzamos. Entonces viene que esas emociones son tóxicas, que al final el enemigo lo que hace es que las usa para destrucción y para formar fortalezas. La ira sola no es nada. Si uno ahí cogió una cosa pero no pecó en el momento, pero cuando esa ira viene y que trae ese rencor y trae esa falta de perdón, que está haciendo daño y pecado ya, y por eso podemos perdernos. Son emociones tóxicas que nosotros como cristianos tenemos que sacar de aquí, que nos detienen. Y el Señor me decía una que es pecado directamente desde que se menciona, pero a lo que lleva es más fuerte, que es la lujuria. El Señor me decía que hay veces que hay lujuria fuerte en personas que no lo dejan avanzar y no lo dejan recibir su bendición. Lujuria en muchos aspectos, en el dinero, en las relaciones, en las amistades, trayendo envidia. Porque deseo eso, la lujuria es un deseo que no es de Dios. A veces la lujuria detiene que seamos bendecidos hasta con un matrimonio. Porque eso que entra por los ojos detiene y le da derecho al adversario que esa promesa se detenga por un tiempo. Pero Dios dice claro, échala fuera. ¿Te diste cuenta que tenías lujuria? Me di cuenta y mismo, en el nombre de Jesús te vas. Es así, es que no la guardemos aquí, ni en ninguna parte. Es ahí mismo decirle, en el nombre de Jesús te va. ¿Te sientes débil? Llama a un hermano maduro, dile, ora por mí que estoy sintiendo esto. Y en el nombre de Jesús se echa fuera. Pero para que no escale aquí, ni en ningún lado. Echarla fuera para que no entorpezca lo que Dios va a entregarnos. Santo es el Señor. Grande eres, Señor. Para ser libres es ir con Dios, orar a Dios y entrar en acuerdo con su espíritu. Porque ya Jesús está morando aquí. Es ponernos de acuerdo con el Padre. Es que somos uno con el Padre, somos uno con el Hijo y uno con su Espíritu Santo. Es que si somos uno con Él, no hay que entorpezca. Y Él nos va a mostrar y se va a revelar a nosotros. Somos uno en Cristo. Hablamos su lenguaje. Esas emociones tóxicas abren puertas al pecado y eso enferma nuestra alma, eso la ata. Y en el mundo espiritual, eso hace un nudo muy fuerte, que es lo que nos detiene. Es lo que no nos deja avanzar. Pero Dios es bueno.
Y ya no dio esa autoridad y no dio ese poder. Y Él está aquí con nosotros. Y Él no nos ha dejado solo. Y Él ama a su iglesia. Y nosotros somos parte de ella. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie, porque ya vamos a terminar. Y vamos a hacer una oración que no es simple, porque no hay oraciones simples si van dirigidas al Señor con un corazón agradecido y un corazón arrepentido. Y ahí donde tú estás, tú no tienes ni que pasar. Ahí donde estás y donde yo estoy, primeramente hay que reconocer donde nosotros hemos sentido que está el dolor y está lo que no nos ha dejado avanzar. Y luego es ponernos a cuenta con el Señor pidiéndole perdón. Para que Él sea glorificado en esto. Entregándole todo. Para que Él ordene. Y para que en el nombre de Jesús eso salga.